Azules, bienvenidos a este nuevo capítulo de Todo Azul Podcast. Antes que nada, agradecer el apoyo que nos han dado en los más recientes capítulos. En los micrófonos me acompaña Gio. ¿Qué información tenemos el día de hoy? Antes de comenzar, quiero agradecer a toda nuestra audiencia, que siempre ha estado apoyando el podcast y ha estado al pendiente en cada capítulo. Hoy hablaremos de los movimientos que ha realizado Cruz Azul en los más recientes días, cerrando la extensión de contrato de un jugador y la confirmación de las bajas de dos elementos. También hablaremos de la negociación por Uriel Antuna, pues el jugador no ha cerrado su pase con el AEK de Atenas. Y por último, hablaremos del interés de la selección de Ecuador por Martín Anselmi. Así que comencemos hablando de los últimos movimientos en Cruz Azul. El viernes 12 de julio Cruz Azul hizo oficial la renovación de contrato del defensor central colombiano Willer Dita, extendiendo su vínculo hasta el 2028, es decir, por 4 años más con Cruz Azul, un jugador que llegó a la máquina el año pasado de la mano de Ricardo El Tuca Ferretti, un jugador que viene de Newell's Old Boys en Argentina, un elemento que ya pasó por la selección colombiana, un jugador de gran nivel que en Cruz Azul ha caído muy bien en el esquema de Martín Anselmi y se ha convertido en un jugador pilar en el equipo, ¿no? Así es, Azules, en el tema de Willer Dita en concreto estamos viendo pues prácticamente cómo va a operar la directiva de Cruz Azul en ese sentido con jugadores importantes de la plantilla. Ya se le dio una renovación de contrato a Kevin Mier, ya se le blindó también a Martín Anselmi y en este caso pues se blinda otro jugador importante del esquema titular del director técnico argentino, Willer Dita, un defensor que llegó con un cartel importante de la Liga Argentina de Newell's Old Boys. Llega cuando todavía el Tuca Ferretti estaba como el vigente director técnico de Cruz Azul. En ese sentido el Tuca Ferretti palomeó la llegada de Willer Dita, un defensor que nos ha sorprendido mucho porque tiene una capacidad física sobresaliente, pero no solamente eso, es un jugador que es técnicamente dotado para poder en determinadas ocasiones salir con balón controlado, dar buenos pases. Es un defensor muy completo, la verdad, Willer Dita, y esta renovación de contrato le caería perfecto a Cruz Azul, le cae en un buen momento a Cruz Azul mantener a un jugador con estas condiciones. Así es, esta renovación llega con una mejora salarial y posibles cláusulas de venta a Europa. La preocupación que tenía la directiva de Cruz Azul, Iván Alonso, el mismo ingeniero Velázquez, fue que se le estaban yendo jugadores del equipo y no estaban recuperando el dinero que esperaban por ellos. Hablamos en el podcast pasado de la pérdida económica que tuvo Cruz Azul con el tema de Rodrigo Huescas, que era un elemento de gran valor en el equipo económico y futbolístico, pero en el caso económico Cruz Azul perdió demasiado dinero en esa gestión. Ya no quieren que vuelva a pasar esto, saben que Willer Dita tiene sondeos del fútbol europeo, tuvo sondeos en la misma liga, no quieren perder un jugador pilar y mucho menos por poco dinero. Es lo que se ha estado viendo en los últimos días, en las últimas semanas, que han blindado a los jugadores que realmente son pilares. Así es, en ese sentido pues la salida sorpresiva de Rodrigo Huescas, este contrato que no fue gestionado por Iván Alonso. Hay que recordar que el contrato de Rodrigo Huescas todavía fue gestionado por la anterior administración a Iván Alonso. En ese sentido estamos hablando de Jaime Ordiales. De Jaime Ordiales, así es. Deja a Huescas con una cláusula de salida de $2 millones. Y en este sentido la directiva de Cruz Azul actualmente está intentando blindar a estos jugadores con contratos en donde las cláusulas de venta a Europa sí beneficien, terminen beneficiando también al equipo. Claro que se le está apoyando a los jugadores para salir, pero que tampoco dejen las arcas de Cruz Azul en ceros. En ese sentido, pues esta renovación de Willer Dita, así como se vio en su momento con Kevin Mier, es para poder mantener y blindar a estos jugadores en este proyecto. Hay que recordar que elementos como Mier o como Dita son importantes para el proyecto de Martín Anselmi, son jugadores del esquema titular del entrenador y lo que quiere Cruz Azul es que estos jugadores no se vayan del equipo, se conserven estos elementos importantes y en dado caso de que llegue una oferta que Cruz Azul ya no pueda rechazar por lo atractiva que sea económicamente, por el convencimiento que tenga el equipo por el jugador, bueno, pues se cierre su venta, pero pues en ese sentido Cruz Azul conserve un cierto capital que le genere a Cruz Azul también esa venta capital para poder traer a un reemplazo en condiciones, un jugador de primera línea. Sí, es lo que no se ha podido lograr en el caso de Rodrigo Huescas, que todo apunta a que su reemplazo va a venir de las fuerzas básicas
que es una muy buena idea fomentar también el crecimiento de los jugadores, de los jóvenes. En el caso de Willer Dita, bueno, el objetivo de la directiva en este caso es mantener el 90% de la plantilla. Es bastante complicado mantener el 100%. Sabemos que hay jugadores que piensan en salir a Europa, llegan muy buenas ofertas. A veces los jugadores, los representantes llegan a afectar también en el proyecto del equipo. Ya pasó recientemente que el 100% de los jugadores no se puede mantener, pero intentan mantener el 90%, que solamente se vayan 1 o 2 jugadores, y esos jugadores son Huescas y posiblemente Antuna, que de hecho no ha cerrado su pase con el AEK de Atenas, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Bueno, en este caso ya se está manteniendo el mayor porcentaje de los jugadores más importantes de la plantilla, y eso habla bien del proyecto de Cruz Azul. Tenemos que recordar que a inicios de este torneo, cuando finalizó el torneo anterior, se tenía en el proyecto la intención de que no se desprendieran de ningún jugador, salvo de algún elemento que pues en ese sentido se daba su salida por hecho, tal vez porque se terminaba su contrato, o en ese sentido tal vez porque el jugador quería buscar otras opciones. Estoy casi seguro de que Iván Alonso no contemplaba ni la baja de Huescas ni la baja de Carlos Salcedo, y pese a esto, pese a la salida de Huescas y pese a que Salcedo no está en esos momentos integrados con el equipo, Iván Alonso ha mantenido al resto de la plantilla. Seguimos teniendo a Kevin Mier, seguimos teniendo a Willer Dita, Gonzalo Piovi, que por cierto Piovi estuvo siendo también sondeado por algunos equipos de la Liga Mexicana, corría ahí el riesgo de que saliera del club. El mismo caso con Rotondi, que estuvo siendo vistoriado por Tigres. Al final del día la directiva de Cruz Azul es puntual con sus intenciones de conservar a estos elementos importantes. Se hablaba hace 3 semanas de una posible baja de Rotondi a Tigres, y este fin de semana Rotondi marca 2 goles importantes para la goleada de Cruz Azul sobre Rayados. Esta es la importancia de mantener elementos que ya están acoplados al sistema de juego de Martín Anselmi, que Anselmi sabe muy bien cuáles son las condiciones de cada jugador y que le pueden aportar mucho en este torneo a Cruz Azul. Hoy veo que la intención es conservar a estos jugadores, que no son malos jugadores. Llegan otros elementos más a complementar esta plantilla, y estamos viendo un Cruz Azul con más variantes. Se vio el último partido contra Monterrey, un equipo que Anselmi hizo 4 modificaciones en la segunda mitad, y las 4 modificaciones entraron a seguir, no se vio en ningún momento que el equipo se haya descompuesto, al contrario se le vio más dinamismo a Cruz Azul, y en ese sentido esto va a ser importante para cuando el equipo compita torneos internacionales en donde va a tener que dividir la plantilla, o bien también cuando compita en instancias finales del torneo, llámese liguilla, llámese la final del fútbol mexicano. Vimos el torneo pasado que también uno de los factores que complicó a Cruz Azul para que consiguiera el título de liga era que no tenía una plantilla tan completa, una plantilla muy limitada. Hoy en día esto ya no está siendo tanto factor por los 4 refuerzos que han llegado y por elementos de la cantera, como bien lo dices, que llegan a complementar una plantilla profunda para Martín Anselmi. Ahora cambiando de tema, el tema de Willer Dita, y ahora hablando de otros movimientos que se han dado esta semana. Este lunes Cruz Azul confirmó la baja oficial de Tabó y Lotti del equipo. Lotti ya tendría algo amarrado con el Platense, y Tabó sigue buscando equipo en el mercado mexicano y en el extranjero. 2 elementos que nunca pudieron mostrar en Cruz Azul grandes condiciones, que tuvieron minutos, ambos tal vez en su momento más oportunidad Lotti que Tabó, pero 2 jugadores que llegaron a ser con esa intención de marcar una diferencia en Cruz Azul, y que al final del día terminaron saliendo por poca productividad en el equipo. Sí, son jugadores, bueno, en el caso de Cristian Tabó, un jugador que llegó de un pedido express por el ex estratega de Cruz Azul, Juan Máximo Reynoso. Fue un elemento que él pidió. Se esperaba mucho de este jugador uruguayo, esos torneos muy buenos que tuvo en Puebla, y lamentablemente las lesiones también lo terminaron afectando bastante. Hay que recordar que era un elemento que venía jugando bien, pero en cuanto llegó a Cruz Azul se lesionó en la pretemporada y no pudo debutar. Tardó hasta la fecha 9 o 10 para poder sumar minutos, y de ahí empezó un declive de nivel. Después la salida de Reynoso le afectó, la llegada de el uruguayo Diego Aguirre.
La llegada del Potro Gutiérrez, que poco a poco lo intentaba rescatar, pero ya no consiguió recuperar ese nivel óptimo que tenía en Puebla. Se perdió, se fue a préstamo a Pumas, y en Pumas pues no pasó absolutamente nada. Es una lástima que un jugador del cual se esperaba mucho, porque tampoco fue un jugador barato, costó cerca de los 5 millones de dólares en su momento. No pudo adaptarse al funcionamiento de Cruz Azul. Ahí se habla mucho de que a veces a los jugadores les pesa jugar en un equipo grande, de mucha presión, de mucha exigencia. No era lo mismo jugar en Puebla que jugar en Cruz Azul, no eran las mismas exigencias. Bueno, eso termina afectándole al final, y pues bueno, ahí están las consecuencias. Tabó termina saliendo de Cruz Azul, termina su etapa, parece que podría seguir en el fútbol mexicano, aún no se sabe, podría regresar a Uruguay, se habla de Nacional, bueno, veremos. Él ya tiene la carta en su poder y podrá buscar el equipo que a él más le convenga en cuanto a sus necesidades, continuando con su carrera futbolística, ¿no? Como bien lo dices, yo creo que sí, el director técnico que tal vez le sacó más jugo a estos elementos fue el Potro Gutiérrez. Así es, fue el Potro Gutiérrez. Recordar que los momentos más brillantes, y podemos contar algunos momentos brillantes de Tabó con Cruz Azul, llegan de la mano del Potro Gutiérrez como entrenador. Y tal vez el Potro Gutiérrez el que termina haciendo que jugadores como Carneiro, como en ese sentido jugadores que llegaron a Cruz Azul y que no cumplieron con las expectativas del equipo, tuvieron sus mejores versiones tal vez con el Potro Gutiérrez, un entrenador que si bien no tuvo mucha oportunidad en Cruz Azul, hizo un gran primer torneo, el siguiente torneo pues tuvo malos resultados y esto terminó por definir su salida del equipo. Sí potenció, ¿no?, algunos elementos que tal vez tenían cierta calidad. Estamos viendo hace unos meses como Carneiro estaba teniendo un rendimiento increíble en Uruguay. Fue uno de los jugadores más destacados en el Nacional. En esos momentos se hablaba de que ya estaba cerca de cerrar su pase con Estudiantes de La Plata en Argentina. Es un jugador que se sabía que tenía calidad, tampoco pudo adaptarse a Cruz Azul. En el caso de Lotti, otra baja de Cruz Azul confirmada, es un caso muy contrario al tema de Tabó, que sí llegaba con un nivel aceptable, adaptado a la liga. Tabó llegó como un jugador apuesta, ¿no? De ese tipo de jugadores que salen baratos, que no tienen mucha trayectoria, de los cuales se busca ver por condiciones que pegue y se pueda hacer una venta millonaria en un futuro, como lo han hecho equipos como Necaxa o como Puebla. Lamentablemente no funcionó, del cual pues existían altas posibilidades de que no rindiera debido a sus últimos palmarés. Termina saliendo de Cruz Azul, prestado a Lanús, en un equipo argentino donde no pudo tener los minutos que él esperaba. Ahora regresa a su país otra vez con el Platense. Así es, y pues en ese sentido, tanto Lotti como Tabó se convierten ya en bajas definitivas de Cruz Azul. Por fin Cruz Azul consigue desprenderse de los sueldos de Lotti y Tabó, trayendo pues en ese sentido finanzas sanas al equipo y al proyecto deportivo. Hay que recordar que una de las razones por las cuales Cruz Azul no podía desprenderse de estos jugadores era por los sueldos tan altos que tenían en el mercado mexicano. Un equipo podría pensar tal vez en esa posibilidad de llevarse prestado a Lotti o Tabó, pero pues sí tienen que poner la mitad o un cierto porcentaje del sueldo que se les paga a los futbolistas, y llegando con estos sueldos tan inflados, tan elevados, es complicado acomodarlos en otros equipos. Tanto Cruz Azul como los jugadores llegan a una decisión conjunta de rescindir el contrato para que Cruz Azul termine ahorrándose también este pago de los sueldos de los futbolistas, llegando a este acuerdo con los jugadores, y los mismos jugadores ya cuenten con la carta en su poder para negociarse con los equipos que pues ellos deseen, ¿no? En ese sentido, gana Cruz Azul, ganan los futbolistas, ellos buscan tal vez ya otros horizontes en la misma Liga Mexicana, en Sudamérica, algunos ya con ofertas interesantes de Sudamérica. Y pues Cruz Azul también ya va puliendo este nuevo proyecto en donde se busca traer jugadores de calidad probada, elementos que lleguen a un proyecto largo en Cruz Azul, que se queden, que sean jugadores que aquí mismo Cruz Azul aumenten su valor de mercado, y pues tal vez en este mismo proyecto salgan del equipo en una venta a Europa, pero pues bien vendidos, en ese sentido bien vendidos, precisamente con el tema de Will Erdita que estábamos comentando anteriormente.
que estas cláusulas también protegen a los futbolistas de estas ventas a Europa, y también protegen las finanzas del equipo, porque si se llega a dar la salida del jugador, por lo menos sí deja un ingreso económico a Cruz Azul. Así es, para cerrar este tema, por fin la directiva entendió que pues a veces comprar barato no resulta ser tan favorable. Si quieres tener calidad tienes que soltar pues el dinero, abrir la cartera, y que pues están entendiendo cómo es realmente el mercado, las finanzas en el fútbol, que difieren mucho de una empresa, y ahora se están invirtiendo realmente en jugadores de calidad y pagando lo que realmente valen actualmente en el mercado. Continuando con el siguiente tema, en el tema de Uriel Antuna. ¿Qué está pasando con Uriel Antuna? Es un tema muy interesante, mira. Hace unos días se hablaba de que Antuna ya estaba casi cerrado con el AEK de Atenas, equipo dirigido por un viejo conocido del fútbol mexicano, Matías Almeida. Mismo León Lecanda en ESPN adelantaba que ya era un hecho su salida. Sin embargo, ya pasaron más de una semana desde que se dio esa noticia y no ha pasado nada. ¿Qué es lo que está pasando? La negociación entre Cruz Azul y el AEK de Atenas por Uriel Antuna sigue sin cerrarse. El delantero celeste pues tuvo actividad en la segunda mitad del juego ante Rayados, tuvo también participación ante Mazatlán. Que la intención de la directiva de Cruz Azul y del cuerpo técnico con Martín Anselmi es que Antuna sigue siendo jugador de Cruz Azul mientras el tema de Antuna con el AEK de Atenas no se termine de cerrar. Eso pues lo que está pasando en Grecia es que el AEK de Atenas ya cerró a un jugador por la posición donde iba a jugar Antuna. Estamos hablando de Eric Lamela del Sevilla, el argentino, ex del Tottenham Hotspur, un jugador de muy buena calidad que estaría trabando la llegada de Antuna. Ojo también con esto, mira. También reportes en Sudamérica indican que el AEK de Atenas también está negociando la llegada de Correa, un jugador que estaba jugando en el Olympique de Marsella y con paso por el Inter de Milán, que si bien es una negociación un poco complicada de concretarse, también llegaría a complementar la zona de extremos en el equipo griego, también ya complicando definitivamente la llegada de Antuna, que básicamente llega a cubrir esa zona que dejaría a Orbelín Pineda en una eventual venta a Monterrey, venta que todavía no se está cerrando. Eso es lo que está trabando la negociación entre el AEK de Atenas, Cruz Azul y Antuna. Sí, en ese sentido, en el caso de este interés, esta negociación que se está gestionando por Correa, el futbolista en su cuenta de Instagram ya eliminó, ¿no?, cualquier vínculo que tenía con su anterior equipo, y se cree que está avanzando esta negociación con el AEK de Atenas. ¿Por qué este tema es importante? Porque están llegando jugadores a la posición donde supuestamente iba a llegar a complementar a Antuna en este equipo griego. Ya se cerró al argentino Lamela, se está intentando cerrar a este otro jugador, Correa. Ambos juegan en la posición en la que juega Uriel Antuna, y se cree que si se llega a cerrar la contratación de Correa, pues Antuna ya no llegaría al AEK de Atenas. También está el tema de Orbelín Pineda, como bien lo mencionas. Rayados de Monterrey siguen la gestión por Orbelín Pineda, pero hasta que ese tema no se termine por cerrar, no se va a poder terminar por definir qué pasará con Uriel Antuna. ¿Se queda en Cruz Azul? ¿Sale al fútbol griego? En ese sentido, yo si fuera Uriel Antuna, vería cómo se está manejando este tema, estas negociaciones. Y en ese sentido, pues Antuna no es la prioridad para el equipo de Grecia. Hay otros jugadores antes que él, teniendo un buen sueldo en Cruz Azul, teniendo un buen contrato en Cruz Azul, estando en un equipo grande, blindado, con una afición que lo respalda en ese sentido, porque Antuna se ha ganado el cariño de la afición celeste. ¿Por qué no se queda en Cruz Azul? ¿Por qué no tomar la decisión de, bueno, está bien, está esta negociación con el AEK, pero yo no soy la primera opción? Se tienen que dar primero 3, 4, 5 factores antes para que yo pueda llegar a este equipo en Europa. Pues mejor me quedo en Cruz Azul, hago historia en Cruz Azul, me convierto en un equipo, en un jugador emblemático de Cruz Azul. En ese sentido, Antuna ya jugó una final con Cruz Azul, es un jugador muy querido por la hinchada celeste, y si se queda sería un elemento importante, uno de esos elementos que se convierten en un futuro en líderes del equipo.
en vez de perseguir un sueño en Europa, que pues a la edad que tiene Antuna ya es complicado que pase del AEK a un mejor equipo. Lo hemos visto también con otros jugadores que han llegado de 27, 28 años a Europa. O el mismo Orbelín. O el mismo Orbelín Pineda. Se fue desde hace ¿cuánto? ¿2 años? Hace 2 años salió al Celta de Vigo. Tampoco es un equipo de gran renombre en España, es un equipo importante. Pero se esperaba que del Celta de Vigo diera el salto a un equipo, un Valencia, un Sevilla, y no sucedió. Un Porto, y no sucedió. Orbelín Pineda terminó llegando después del Celta de Vigo a un peor equipo y ahora está a un paso de regresar a la Liga Mexicana. En este sentido, pues la negociación que se está llevando a cabo con Uriel Antuna es importante que tanto el jugador como el representante entiendan muy bien cómo se está gestionando este tema, hablen muy bien las opciones que hay en esos momentos, porque también quedarse en Cruz Azul suena como una opción atractiva en un equipo que ya te cobijó, que apostó por ti, porque Antuna en este escenario que tenía en Guadalajara ya no era querido por la afición de Chivas. Sonó para el América en ese entonces y la afición del América no lo terminó por aceptar en ese sentido. Termina llegando Antuna a Cruz Azul y en Cruz Azul le costó bastante ir contracorriente en contra de las críticas, en contra de esas críticas que ponían a Antuna como un jugador que no se entraba bien, que tal vez no tenía tanto sacrificio. Con esfuerzo y resultados el jugador se ha ganado el convencimiento de la afición y ahora tienes esta oferta para salir a un equipo en Europa que no es el mejor equipo y no es la mejor liga. Exacto. No es la mejor liga, no estamos hablando de la Liga Española, no estamos hablando de la Premier League, no estamos hablando de la Liga Italiana, estamos hablando de la Liga de Grecia. No es la mejor liga, no es el mejor equipo, sí es jugar en Europa, pero es jugar en Europa en un club en donde difícilmente vas a poder competir en torneos internacionales de alto renombre. Son equipos que regularmente no entran a una UEFA Champions League, se quedan en la previa, no entran a una Europa League, se quedan en la previa y pues en ese sentido debería de tomar el escenario de Orbelín Pineda, poner el ejemplo de Orbelín Pineda. Este jugador sale de Cruz Azul, se va a un buen equipo de España, porque bueno, el Celta de Vigo no es de los equipos de más renombre, pero pues era una plantilla que en ese momento sí estaba compitiendo de mitad de la tabla para arriba. Puestos de Europa, ¿no? Puestos de Europa en ese sentido. Termina saliendo del Celta porque nunca en ningún momento logró convencer al entrenador. Llega al AEK de Atenas y del AEK de Atenas va a terminar regresando a la Liga Mexicana. Esto que nos da a entender que estas ofertas que llegan de equipos de poco renombre, cuando el jugador ya no es joven, cuando el mexicano ya no es joven, ya no te da tanto para dar ese salto a un mejor equipo en Europa. Y también lo podemos ver con Chávez, este elemento de Pachuca que termina yéndose a la Liga Rusa. Se fue ya en una edad en donde pues difícilmente en Europa un buen equipo te va a alzar la mano, te va a intentar contratar. Importa mucho la edad en Europa. De hecho últimamente los equipos importantes están captando talento por debajo de los 22 años. En ese sentido pues se ve claramente en el fichaje de Huesca, se buscó al futbolista de 20 años. Entonces en ese sentido pues yo creo que la mejor decisión que puede tomar Antuna es quedarse en Cruz Azul. El jugador lo sabe muy bien, ha gestionado muy bien este tema, en sus redes sociales ha estado manteniéndose pues constante como jugador de Cruz Azul hasta que no se termine por cerrar este posible fichaje con el AEK de Atenas. Y pues en este sentido Antuna sigue entrenando con Cruz Azul. Y si no se da su fichaje, Martín Anselmi cuenta con él para el proyecto, porque es un jugador importante. Ya lo dijimos bien en el capítulo anterior, es el jugador que te da el 50% de la generación, entre asistencias, entre goles, entre lo que te genera Antuna dentro del área. Es constante también por torneo ver que Antuna llega a desbordar, meterse al área, le cometen penales. Es un jugador que tal vez si no estás muy al tanto de los partidos de Cruz Azul, lo tomas en cuenta por las críticas, ¿no? De que tal vez no están efectivos entrando, estas críticas, pero es un jugador que sí te aporta, es un jugador que sí produce, que sí genera goles, asistencias, tiene una alta capacidad para poder conseguir faltas dentro del área y que le cometan penales. Es un jugador muy importante, la verdad. Espero que se resuelva esto pronto con Uriel Antuna y el jugador pues termine quedándose en Cruz Azul, o si se da su fichaje con el AEK de Atenas. En ese sentido pues desearle lo mejor a este elemento que ha dejado un grato sabor de boca en el equipo.
Así es un jugador que ya ha dejado huella en Cruz Azul, de eso no cabe duda. Veremos en el transcurso de esta semana, se habla que en el día de mañana o miércoles habrá una reunión entre directivas para ver el tema de los pagos, de algunas trabas que han llegado, pero lo que realmente está complicando un poco la salida de Antuna a Europa es que el equipo griego se está nutriendo de jugadores también de muy buena calidad en la posesión de Antuna. Ya veremos cómo termina todo este tema. Ahora, otro tema que ha salido recientemente y que enciende las alarmas en Cruz Azul. Según con información de 365 Score MX y Fernando Esquivel en sus redes sociales, la selección de Ecuador mandará gente para hablar con los candidatos para dirigir a su selección. Hay que recordar que Ecuador no hizo una buena participación en la Copa América, no está haciendo una buena participación en las eliminatorias al Mundial de 2026 en Conmebol. Bueno, pues los candidatos que tiene la selección de Ecuador para recuperar el camino y su proyecto deportivo son, ojo con esto, un viejo conocido del fútbol mexicano, Beñat San José, un director técnico que ya dirigió aquí en México, no tuvo éxito, pero ya tuvo paso me parece que con Atlas. Guillermo Almada, un peso pesado en el fútbol mexicano, un nombre que ya está sonando también para dirigir a la selección mexicana. El Grupo Pachuca es el nombre que lo quiere colocar a la selección, y yo creo que es el entrenador más idóneo, el más idóneo para que dirija a la selección mexicana, sabiendo que tiene que haber ese cambio generacional. Y el otro nombre, Martín Anselmi, un viejo conocido del fútbol ecuatoriano que ya dirigió y quedó campeón con el Independiente del Valle. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, pues que está latente la posibilidad de que Anselmi pueda salir de Cruz Azul, porque llega una muy buena oferta de la selección de Ecuador, y que sería una oferta muy tentadora pensando en el Mundial del 2026, que es en 2 años. Así es, bueno, en ese sentido la gente de Ecuador va a mandar emisarios para que hablen con Martín Anselmi y lo convenzcan del proyecto de tomar a la selección ecuatoriana. En ese sentido, pues hay que ver qué tan interesante es la oferta de Ecuador. En primer lugar, porque es tomar a una selección, y en segundo lugar, la oferta económica. En este sentido, pues ya sería decisión de Martín Anselmi el llegar a aceptar esta oferta de la selección de Ecuador, pero antes sí hay que tener en cuenta que este blindaje que tuvo Martín Anselmi con Cruz Azul también cuenta para selecciones nacionales. No se sabe en qué cláusulas se manejen en este contrato de Martín Anselmi, pero lo que Cruz Azul quiere o lo que Cruz Azul busca es que Anselmi se quede en el equipo. Blindar a Anselmi que se quede en el equipo. Tendría que llegar un convencimiento muy grande de la selección de Ecuador, grandísimo, que la oferta económica no solamente sea importante para Anselmi, sino también para Cruz Azul, porque hay que recordar que Anselmi tiene un contrato vigente con Cruz Azul. La selección de Ecuador tiene que llegar y pagar una rescisión en el contrato de Anselmi, en ese sentido pagarle a Cruz Azul para la salida de Anselmi, y Cruz Azul tendría que aceptar, tanto Cruz Azul como Martín tendrían que aceptar este ofrecimiento de la selección. ¿Qué es lo que se tiene en el equipo? Pues que la directiva de Cruz Azul no quiere que Martín salga del club. Él se está conformando un proyecto en donde todo gira en eje a lo que es Martín Anselmi, a su estrategia, a las condiciones. Están trayendo hasta jugadores que complementen este proyecto de Martín. Que salga Martín Anselmi. Él mismo los convenció, se comunicó con los refuerzos. Así él los buscó, los pidió. El proyecto de Cruz Azul actualmente, este proyecto que gira en torno a Martín Anselmi. Sí, Martín Anselmi es importante en este proyecto de Cruz Azul, y la directiva también tiene que entender que deshacerse de Martín Anselmi, buscar otro estratega, no es lo correcto. Sería comenzar otra vez desde cero en este caso. Ahora, en ese sentido, pues también decirle a la afición de Cruz Azul que en el pasado, no precisamente con el tema de Anselmi, pero sí se ha visto cómo selecciones sudamericanas han intentado llevarse a directores técnicos de la Liga Mexicana y no han podido. No han podido por un punto importante, y es la oferta económica. Todo indicaría que pues los equipos de la Liga Mexicana dan una mejor oferta económica a los directores técnicos que varias de las selecciones de Sudamérica. No digo que todas, tal vez tomar un Brasil, tomar tal vez la selección de Argentina, la selección de Colombia puede ser interesante para un director técnico, pero no todas las selecciones tienen una buena oferta deportiva y económica. Y el entrenador que dirige en la Liga Mexicana
valora estas alternativas, quedarse en el equipo en donde ya está, en el proyecto que tiene vigente, o irse en esta búsqueda por dirigir a una selección que, como bien lo dices, no está pasando un buen momento en las eliminatorias de CONMEBOL, quedó eliminada de la Copa América. Va a ser complicado poder rescatar a una selección de Ecuador que, si bien tiene jugadores interesantes, no es una selección que vaya a competir, al menos en el papel se ve que no es una selección que vaya a competir fuerte en lo que resta de eliminatorias, y si llegase a calificar al Mundial difícilmente se ve que sea una selección que pueda aportar algo, llegar a instancias finales de un Mundial. En ese sentido yo creo que hasta el mismo Martín Anselmi valoraría estos aspectos y trataría primero de terminar completamente su contrato con Cruz Azul, conseguir el objetivo con Cruz Azul, porque no lo ha conseguido, que es ganar el título de liga. Estuvo muy cerca el torneo pasado, pero aún se vienen torneos interesantes. Este torneo se juega también la Leagues Cup, se viene la Conca Champions, y son torneos en donde Martín Anselmi podría también sumar más títulos a su palmarés. A ser campeón, principalmente a Cruz Azul, le daría más vitrina que tener una eliminatoria más o menos interesante con la selección de Ecuador. Yo creo que si el objetivo de Martín es tal vez apuntar al fútbol europeo y dirigir a un equipo de Europa, te da más vitrina Cruz Azul en ese sentido que tal vez la selección de Ecuador. ¿Y por qué lo digo? Porque si hace un buen torneo con Cruz Azul y los problemas que se están teniendo con la selección mexicana y los entrenadores que se están candidateando a la selección mexicana, por ahí en un futuro también podría entrar el nombre de Martín Anselmi para dirigir a la selección mexicana, y sabemos que dirigir a México te da una vitrina importantísima para poder ir a un club en Europa. Y aparte pagan muy bien en la Federación Mexicana de Fútbol. No es lo mismo lo que percibiría económicamente en Ecuador que dirigiendo a la selección mexicana. Como tú lo mencionaste, tal vez lo mejor que podría hacer Martín Anselmi. Es un director técnico muy joven todavía, tiene mucho todavía por recorrer. Aguantar el contrato con Cruz Azul, conseguir títulos, conseguir un palmarés más extenso, y después de eso pues ya tendría la vitrina para para dirigir en Europa, o para dirigir hasta la misma selección mexicana o una selección de mayor renombre en Sudamérica. Yo creo que si piensa Martín Anselmi, que lo dudo mucho, dirigir a la selección de Ecuador sería una decisión bastante precipitada, y yo creo que lo mejor sería que se quedara en Cruz Azul un tiempo más. Más que nada en este momento, porque ya no tomaría la selección de Ecuador desde cero. El Mundial está a 2 años. Está muy cerca. Está en estos momentos compitiendo en eliminatorias y Ecuador no está bien ubicado. Nada le garantiza que va a calificar. Las eliminatorias en CONMEBOL son bravísimas. Es muy difícil calificar a un Mundial. Hemos visto que también ha quedado fuera a veces Colombia, o ha quedado fuera Chile. Mismo Paraguay también. Se complica bastante en las eliminatorias. Es muy difícil que califique a Ecuador al Mundial. Quedaría con un palmarés, como tú dices, de una eliminatoria con Ecuador, que no le da tanto renombre porque no consiguió el pase al Mundial, no consiguió ganar una Copa América o algo por el estilo. Y de conseguirlo, pues también allí va a importar mucho cómo sea su participación en la Copa del Mundo, de llegar a calificar a Ecuador. ¿Qué participación va a tener Ecuador? ¿Hasta dónde va a llegar Ecuador? ¿Qué tanto le puede dar Ecuador para que Anselmi pueda cumplir ese objetivo, que pues es un secreto a voces, que es dirigir a un equipo en Europa, llegar a dirigir en Europa? En ese sentido yo también creo que Anselmi es un profesional, sabe que esta plantilla se está armando en torno a él, en torno a sus exigencias. Anselmi dijo: quiero un 9 en condiciones, un 9 de calidad. La directiva no dudó en traer a Yorgos Giacomakis y gastar cerca de $10 millones en un centro delantero que cubra estas necesidades de Martín Anselmi. Se trajo a un jugador importante como Luis Romo, en donde tampoco se gastaron $2 o $3 millones. Es un jugador que le terminó costando a Cruz Azul cerca de 6 millones. El joven Andrés Montaño y Jorge Sánchez, todos estos elementos, sabe Anselmi que el equipo se está construyendo en base a las exigencias que él tiene, a lo que él quiere. Se está conformando un equipo principalmente para que él pueda conseguir el título de liga, y yo creo que Anselmi es un profesional. No va a irse de Cruz Azul hasta conseguir este objetivo del campeonato, hasta darle a Cruz Azul el título de liga, que por cierto estuvo muy cerca el torneo anterior de hacerlo. Si no hubiera sido por el Gato Ortiz, estaríamos levantando el título 10. Y después de este objetivo cumplido con Cruz Azul, tal vez en ese escenario buscar dirigir alguna selección,
o pues definitivamente si llega una buena oferta del fútbol europeo para que Anselmi tome el cargo de un equipo, llegar a dirigir a Europa. Pero pues en ese sentido sí, yo creo que con Cruz Azul puede conseguir más Anselmi, porque no solamente va a competir el torneo, va a competir la Conca Champions y la Leagues Cup, y son torneos en donde si Cruz Azul gana la Conca Champions, va a un hipotético mundial de clubes, te da esa vitrina importante para poder llegar a tomar el cargo de un equipo en Europa. En este sentido, pues la selección de Ecuador se encuentra en un proceso en el que ya iniciaron las eliminatorias, ya el técnico que llegue a tomar esta bomba que es la selección de Ecuador, que no está ubicada en los primeros puestos. No está estable, no es una selección estable. Como puede tener éxito, como también puede fracasar y puede pegarle fuerte en esos sentidos a las aspiraciones del entrenador, ¿no? Así es. El claro ejemplo de todo esto es Guillermo Almada, el director técnico de Pachuca. Llegó al fútbol mexicano con Santos, llegó a una final de inmediato, fue la final que ganó Cruz Azul. Después se fue a Pachuca, ya ganó título de liga, ya ganó título de Conca Champions, ya es un director técnico de más renombre, ya tuvo un palmarés más extenso en el fútbol mexicano que le da mucha vitrina. Ahora está en la antesala de dirigir a la selección mexicana, que es una selección que también te da mucha vitrina y donde también pagan muy bien. Ese es a lo que tendría que apostar Martín Anselmi. Primero, hacerse un nombre en México, para después pensar en un proyecto más grande, pensando en Europa o pensando en alguna selección. Ahora que tocas el tema de Guillermo Almada, también recuerdo yo que hace un año, me parece, la selección de Uruguay lo tenía en carpeta para que tomara el cargo de la selección. En ese sentido, la gestión que tuvo Grupo Pachuca para convencer a Almada de quedarse fue importantísima. De este ejemplo tiene que tomar Cruz Azul, la directiva de Cruz Azul. Iván Alonso tiene que, en ese sentido, pues tratar de darle cierta calma y tranquilidad al equipo, a los inversionistas, a los cooperativistas, en ese sentido a los aficionados que ven este tipo de publicaciones en donde se vincula a Martín Anselmi con la selección de Ecuador, y decir, ¿saben qué? Anselmi no se va de Cruz Azul. Y yo creo que ese mensaje ya lo dio Iván Alonso, y se dio precisamente cuando se dio el blindaje de Martín Anselmi. En ese momento Cruz Azul dijo: estamos apostando por este proyecto, estamos apostando por Martín Anselmi para que él sea el que haga campeón a Cruz Azul. Y yo creo que en este sentido, sí, bien, Martín Anselmi puede ser un candidato de la selección de Ecuador. Nada de esto le da certeza a que salga de Cruz Azul, a que porque está teniendo un sondeo de Ecuador ya está fuera de Cruz Azul, ya está pensando en dirigir a la selección de Ecuador. La verdad es que pues están haciendo las gestiones que hace cualquier selección. Sondea candidatos. Sondear a los candidatos, buscar opciones. No necesariamente terminan siendo los que terminan llegando a la selección. Y pues en este sentido yo creo que Anselmi es un profesional. Va a decidir quedarse en Cruz Azul, ganar el título con Cruz Azul y después tal vez pensar en dirigir alguna selección o salir al fútbol europeo. Así es, ya veremos qué va a pasar con el tema de Martín Anselmi. Se ve muy lejano una eventual salida del estratega argentino. En los siguientes días lo seguiremos informando sobre todas las actualidades de Cruz Azul. Y bueno, azules, esto ha sido todo por este video. Antes de terminar, mandaremos un saludo a nuestros maquinistas y suscriptores del canal: Jaime Alberto Reséndiz Vega, Alberto Moreno desde Chihuahua, Marco Balboa López, René Fuentes, Víctor Hugo Polo Piñón, Pilo Rojas desde California y Julio Tetar Velázquez. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!